buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Peña, soy el encargado para la marca Cibo Systems de la región latinoamericana. Mi cargo es vicepresidente de Mercadeo y Ventas y muy agradecido de la oportunidad que nos brinda Full Protection de llevarles a ustedes una charla en la cual pretendemos mostrar un poco el estado de la industria en los sistemas automáticos para aplicaciones de misión crítica en las cuales nosotros hemos desarrollado unas nuevas tecnologías y esperamos que sean del interés de quienes asisten. Por supuesto, esto es un tema que es tremendamente amplio y pretender verlo a profundidad en una hora es prácticamente imposible. Por lo tanto, he tratado de traer un resumen de lo que hay disponible en el mercado y lo que nosotros como fabricante ofrecemos dentro de ese abanico de posibilidades. Así que obviamente si hay preguntas, con el mayor gusto las atendemos al final de la charla y si hay alguna pregunta técnica más profunda, pues y ya con el debido apoyo de Full Protection les haríamos una respuesta detallada en un correo electrónico. Así que, bueno, gracias por su atención y para aprovechar el corto tiempo, pues procedemos ahora mismo. Como les decía, mi empresa se llama Cibo Systems Latinoamérica. Nosotros somos distribuidos en la región por Full Protection y la división nuestra es una filial para Latinoamérica del fabricante Cibo Systems ubicado en el estado de Kansas, en Estados Unidos. Todos los productos que despachamos vienen de esa planta y son de origen de Estados Unidos y nos enfocamos en supresión para ambientes especiales o situaciones, digamos, de salas que tienen una criticidad necesaria para justificar una protección especial. El contenido va a ser básicamente una introducción. Vamos a ver las soluciones, vamos a ver el agente limpio que utilizamos en esas soluciones y las consideraciones de detección que se deben tener presentes para ese tipo de soluciones. Los criterios de cuándo utilizar un sistema especial pues vienen íntimamente ligados a los aspectos de protección de la vida, ¿no? El principal aspecto a proteger es la vida humana en todo proyecto contra incendios. Por supuesto, ese riesgo directo es el más importante, pero no es el único. Muchísimas pérdidas económicas por interrupción del servicio, por pérdida de información, por pérdida del servicio de una institución, pues tiene un impacto importantísimo. Hay una estadística que los americanos son especialistas en estadísticas y tienen una estadística en la cual el 80% de los negocios que tienen sufren un daño por incendio nunca se recuperan del mismo, terminan cerrando en los próximos 48 meses. Por supuesto, aquí estamos hablando también de proyectos en instituciones gubernamentales y el gobierno nunca cierra, pero el efecto mediático, el efecto político, el efecto de servicio al contribuyente, a las personas del común, de que una institución, cualquiera sea su situación, deje de prestar el servicio por causa de un incendio o un conato de incendio, pues es algo importante que debe valorarse y esa es la justificación para empezar a considerar sistemas de protección especial. Entonces, no solamente hablamos del riesgo a la vida directamente, sino pérdidas onerosas por el costo de los equipos o la propiedad o la interrupción del servicio. Se consideran también ambientes especiales, por ejemplo, bóvedas de banco, almacenamiento extensivo de documentos valiosos. Algunas veces esos documentos valiosos no se refieren a que sean un título o valor, sino que, por ejemplo, por un tema de requisito de impuestos o requisito contractual, una entidad debe guardar copia impresa física de algunos documentos valiosos o importantes para la institución. Y esos documentos pues no pueden ser dañados por incendio ni tampoco pueden ser dañados por el sistema que proteja el incendio. Así que eso ya lo convierte en un ambiente especial. Y hoy en día tenemos ambientes especiales en muchas más áreas de las que originalmente o naturalmente las personas pensamos al respecto. Por ejemplo, los medicamentos hoy en día, sobre todo en tiempos de pandemia, pues siempre han sido costosos, ahora más que nunca y más valorados. Entonces tenemos protección de ambientes especiales como puede ser el almacenamiento intensivo de medicamentos. Un incendio en una bodega de almacenamiento de medicamentos puede costar
muchísimo dinero. El equipo que yo utilice para protegerlos, pues no puede dañar ni siquiera el empaque del medicamento, porque eso ya haría que se tuviera que desechar. Y por supuesto, el costo de recuperar el medicamento, el tiempo perdido, las vidas que eso podría representar, pues son muy importantes, ¿no? Entonces, así hoy en día tenemos protección que consideramos ambientes especiales, también generación eléctrica, telecomunicaciones. Imagínense en tiempos de pandemia, una sección importante de telecomunicaciones o algo puede ser afectada por un fuego de carácter eléctrico en la red que alimenta esos sistemas. Pues directamente no hay personas que pierdan la vida, pero la productividad de una cantidad enorme de personas puede verse afectada por esto. Entonces, es el criterio que permite pensar en que uno debe utilizar un sistema especial más allá de lo tradicional. ¿Y qué es lo tradicional? Pues lo tradicional es no hacer nada y esperar que ante una eventualidad de incendio vengan los bomberos, ¿no? Y el problema es que en nuestros países la efectividad, la disponibilidad del equipo de bomberos es muy limitado. Los equipos que ellos puedan traer son muy limitados y si efectivamente lo que pueden ellos hacer es evacuar el personal y atacar el fuego con agua, pues digamos que cualquier equipamiento valioso, cualquier documento valioso, pues se puede dar por perdido. La segunda opción es utilizar extintores manuales. Perdonen que la presentación aquí perdió la animación, no puedo mostrarles lo que tenía originalmente planeado, que eran varias fotografías mientras hablo, pero básicamente el punto es que los extintores manuales son efectivos para extinguir el fuego siempre y cuando se utilicen cuando el fuego está iniciando y siempre y cuando quien los utilice sepa manejar adecuadamente un extintor o un matafuego, un extintor portátil. Y bueno, en condiciones de alarma, de incendio, un guardia de seguridad a las 3 de la mañana afrontando solo un incendio de origen eléctrico o de combustible, es muy, pero muy poco probable que esa persona esté entrenada para utilizar apropiadamente un extintor y si lo estuviera, que tuviera la sangre fría, la calma y para hacerlo adecuadamente. Entonces, es una herramienta que si bien la normativa en todos los países exige que haya extintores en las aplicaciones comerciales e industriales, etcétera, pues pretender que estemos completamente seguros de controlar una probabilidad de incendio basados en el extintor manual es un riesgo muy grande que muchas instituciones y muchas aplicaciones no permiten utilizar. El siguiente sistema muy comúnmente usado, ojalá se usara más porque hay todavía muchas edificaciones en nuestros países que no tienen protección, es la protección de agua, con agua, ¿no? Con rociadores de agua que requiere una instalación importante, de tubería en todo el edificio, de rociadores en cada ambiente, hay que tener un buen mantenimiento para que el suministro de agua y las bombas que deben activarse para que el sistema funcione estén en perfectas condiciones. Entonces, esto es muy costoso en una edificación nueva, pero es absolutamente exagerado su costo cuando pretendemos colocárselo a una edificación ya construida. Es prácticamente que romper todo el edificio para pasar todas estas tuberías, tiene un costo de mantenimiento importante y por supuesto volvemos al riesgo que aquí sí se ve un poco la última fotografía de que una vez se activa un sistema de rociadores, pues protejo la vida de las personas, indudablemente es efectivo, protejo la edificación para que no daña, digamos, el fuego no la dañe estructuralmente, pero cualquier equipo delicado, cualquier documento valioso, cualquier material que yo pretendiera proteger del fuego, pues prácticamente lo tenemos destruido ahora por el agua. Entonces, estas son las soluciones, digamos, habituales que se podrían considerar en la protección contra incendios y por estas características que les menciono, no siempre son las apropiadas para lo que nosotros llamamos ambientes especiales o ambientes de emisión crítica. Entonces, es allí donde entramos con las diferentes opciones que ofrece el mercado. Y en general, ¿qué ofrece el mercado? Ofrece gases inertes, ofrece agente limpio, hay agua nebulizada. Hoy en día se está comercializando cada vez más una solución llamada de aerosol y por último los sistemas híbridos.
Los primeros dos elementos de esta lista que ven aquí, el gas inerte y el agente limpio, son básicamente gases que se descargan en la sala con el objetivo de, primero, aprovechar que son gases para que inunden hasta el más pequeño espacio que haya dentro de la sala y tengan un efecto de enfriamiento. Un efecto de extinción, perdón. El gas inerte utiliza el principio de extinción de reducción del oxígeno y el agente limpio utiliza el efecto de enfriamiento de la temperatura en el fuego. El agua nebulizada lo que hace es, bueno, el agua ustedes saben que es un elemento extremadamente efectivo para extinguir el fuego. Básicamente tiene dos efectos. Uno es el de enfriar a través, es tan eficaz enfriando que incluso cambia de estado al robarle energía calórica a los elementos, por eso se utiliza para extinguir de manera tan apropiada, pero en unas pequeñas gotas que minimizan el daño que ocasionaría un chorro de agua de un rociador de techo convencional. Entonces hacen un efecto similar al de las dos opciones anteriores de inundar con unas pequeñas gotitas, casi que vapor en la sala, y eso hace el efecto de enfriamiento, digamos, en el fuego, y también tiene un efecto de reducción del oxígeno disponible, y de esa manera apaga el fuego o lo controla sin necesidad de utilizar grandes cantidades de agua. Ahí siempre hay consideraciones, hay diseñadores que no desean utilizar agua, por ejemplo, en equipo electrónico delicado, por más que sean gotas finas, la presencia del agua en algunos materiales como el papel puede, o elementos delicados como puede ser colecciones de museos, pueden generar presencia de hongos y daño en el material a largo plazo. Entonces, hay varias consideraciones por las cuales algunos diseñadores o ingenieros de proyectos de protección contra incendio limitan el uso del agua, incluso nebulizada, cuando tienen riesgos que tienen las características que antes mencioné. La otra solución que estoy mostrando aquí, la que se llama aerosol, son básicamente un polvo muy fino que se descarga en el ambiente especial, en la sala, a proteger en el recinto. Este polvillo fino se mantiene, porque es muy fino, se mantiene casi más de una hora en suspensión en el aire y es un polvo que tiene un componente básico de potasio y ustedes saben que el potasio tiene unas características de interferencia química con la llama muy importantes, por lo cual químicamente extingue el fuego. Ventajas pueden ser tener el bajo costo, que comparado con las opciones anteriores mencionadas es más económico, dependiendo del tamaño del proyecto y las características. Puede que sea más barato, a veces ya no lo es. Desafortunadamente, pues tiene el inconveniente, lastimosamente no hay una solución perfecta, tiene el inconveniente de que pues es un polvo, ¿no? Y el polvo, por más puro que se haga, por más pequeña su partícula, pues tiene un efecto en algunas aplicaciones. Por ejemplo, en equipos electrónicos delicados, este polvillo se puede acumular en los ejes de los ventiladores de los equipos. Y si un ventilador falla, puede generar recalentamiento y daño en los componentes. Entonces, hay ciertas limitaciones y ciertas consideraciones para asegurarse que este polvo se evacúe lo más rápido posible. Por ejemplo, el polvillo se mantiene en suspensión, pero no penetra profundamente en el material. Si uno tiene almacenamiento intensivo, por ejemplo, de madera, de tela, de papel, el aerosol puede y efectivamente extingue el fuego en la parte superficial de ese material, pero no en la parte interna y profunda donde puede seguir ardiendo por mucho tiempo. Y tan pronto se evacúe el aerosol de la sala y se limpie la sala, ese fuego interno como brasa, digámoslo así, puede generar una reinición del fuego. Entonces, esto hace que también se te deba tener mucho cuidado en qué aplicaciones se usa el aerosol y dónde no. Y por último, tenemos algo que está muy reciente de moda que se llaman los sistemas híbridos y es una combinación de gas inerte y de agua nebulizada. Básicamente, al combinar estos dos elementos, yo tengo los efectos de extinción del agua con partículas muy pequeñas y me aseguro de reducir el oxígeno en la sala al incorporar un gas que me reduzca la proporción de oxígeno, que es un elemento necesario para el fuego.
Entonces, son eficaces, siguen teniendo las limitaciones de quien desea proteger de humedad el riesgo que está protegiendo y su costo siempre es algo a considerar dependiendo en dónde se haga el proyecto. Entonces, dicho esto, debo insistir en que cualquiera que sea la opción que se elija para hacer una protección de un ambiente especial o particular en un proyecto de protección contra incendios, es sumamente importante entender que estas soluciones que estamos mostrando aquí son soluciones, son una pieza de un rompecabezas completo, pero no es la solución completa. Así que se debe insistir en que los clientes tengan un plan integral de seguridad. Y esto, para hacerlo más concreto, lo resumiría en que tengan sistemas con contrato de mantenimiento. Todos los sistemas que estamos mostrando aquí son tan efectivos como bien instalados estén y bien mantenidos estén. Entonces, es importantísimo que todas las ventas de sistemas de este tipo estén acompañadas de un contrato de mantenimiento que asegure que haya una visita periódica y una inspección periódica a todos los equipos asociados a la protección. Por supuesto, la capacitación continua del personal. La mayoría de las soluciones que acabé de mostrar tienen una limitación importante y es que están hechas para recintos cerrados. Es decir, si yo tengo un ambiente al aire libre, un transformador al aire libre y deseo protegerlo, pues cualquier cosa que yo coloque a la atmósfera de alrededor de ese riesgo, pues el viento se lo va a llevar. Entonces, normalmente estas soluciones están diseñadas para ambientes cerrados, no necesariamente perfectamente sellados ni herméticos, pero sí medianamente cerrados. Por ejemplo, un ejemplo de la capacitación continua del personal es que las puertas de estos recintos pues deben permanecer cerradas, ¿no? Porque si hay un fuego, no vaya a salir, si hay un fuego afuera, pues no vaya a entrar, si yo descargo un químico o agua o lo que yo vaya a descargar para controlar el fuego, pues que este químico, este aerosol o lo que yo coloque, pues no se salga del recinto, sino permanezca adentro para llegar a sus niveles efectivos de operación y control del fuego. Si las personas al evacuar no están capacitadas y dejan las puertas abiertas, pues eso afecta la eficacia del sistema que con tanto cuidado se diseñó y se instaló. Entonces es un ejemplo muy sencillo de cómo la capacitación continua del personal es muy importante en el plan de seguridad para que esto funcione. Y por supuesto, las buenas prácticas y estándares de mantenimiento en general para todos los sistemas. Em, Aquí yo quería ya ir un poco más a detalle de a qué dentro de este abanico de posibilidades, dónde está nuestra compañía llamada Cibo Systems. Cibo es el acronismo de Safe Environmental Choice, la opción ambientalmente segura. Y básicamente nos hemos enfocado en ofrecer al mercado soluciones para protección de este tipo de necesidades utilizando el químico que menor impacto ambiental tenga. Y ese químico, a la fecha, hasta hoy día, es el Novec 1230 fabricado por 3M. Es un fluido un químico que se comporta como gas en la sala, se descarga, apaga el fuego y tiene los mejores índices tanto de seguridad ambiental como de seguridad para el personal. Y pues nosotros decidimos ofrecerle a nuestros clientes nada diferente a lo mejor, el mejor químico de la industria, no hay discusión en quienes conocen del tema, es el Novec 1230 y por tanto nos enfocamos en desarrollar soluciones únicamente utilizando este químico que entendemos es el mejor de la industria. De ahí nuestro nombre y nuestro compromiso. Continuando con un poco la historia, nosotros nos vimos involucrados como Cibo Systems desde el inicio, desde que estaba recién apenas patentado el químico Novec 1230 y necesitaban hacerse las pruebas para obtener los listados de calidad. La compañía que hoy día se llama Cibo fue un subcontratista de 3M para efectuar las labores de pruebas y obtención de los listados de calidad correspondientes. Entonces conocemos el químico desde la cuna, digámoslo así. Fuimos el primer fabricante en el mundo en el año 2002 en obtener un sistema de protección contra incendio que utilizara este químico con el concepto de inundación total y que fuera listado por Underwriters Laboratories.
El primer sistema de Novec del mundo listado por UL lo fabricó Sivo Systems. Nosotros después desarrollamos un sistema con una presión un poquito superior al estándar que suele manejar la industria. En lugar de 360 libras en el cilindro, llegamos a 500 libras por pulgada en el cilindro y fue el primer sistema en el mundo con Novec a esa presión. Y fue el primer sistema en el mundo con Novec a esa presión, listado FM y aprobado FM y listado por UL. Y bueno, desde entonces nos hemos dedicado a desarrollar nuestra red comercial y, por supuesto, traer más y mejores aplicaciones utilizando esta tecnología. Como pueden ver, somos una compañía que está muy comprometida con este químico porque es el mejor que hay disponible y hemos sido los primeros en muchos sentidos en su uso, en su listado y en el mundo en sacar soluciones en esta dirección. Entonces, ese es lo que les ofrecemos, que nuestra compañía tiene el conocimiento y la experiencia de utilizar esta tecnología y no por ello no sería eso entonces una de las razones por las cuales no tenemos un gran portafolio de ejemplos de proyectos de referencia en telecomunicaciones, en industria petrolera y petroquímica, data centers, salas de control y telecomunicaciones, en todo tipo de aplicaciones, en fabricación, en procesamiento de datos, en interconexión eléctrica, en fin, generación eléctrica, minería, museos, bóvedas de banco. Tenemos proyectos de referencia en todas las industrias importantes del mundo utilizando nuestra tecnología Civo con Novec 1230. Los estándares que rigen esta tecnología, en alguna presentación me lo preguntaron y por eso los incluí en esta, son la NFPA, la Asociación de Protección de Incendios de Estados Unidos, que genera unos estándares que aquí en Estados Unidos son de obligatorio cumplimiento y por eso les llaman normas, pero en la mayoría de nuestros países pues son estándares porque son buenas prácticas, pero no hay necesariamente una obligatoriedad de su cumplimiento. Son la NFPA 72, que regula, es el estándar de buenas prácticas en detección y alarma electrónica de incendio. Está la NFPA 75, especializada en equipos de procesamiento de información, y la 76, especializada en protección de equipos de telecomunicaciones. La NFPA 2001, que es especializada en esta tecnología que se llama de agente limpio o gases, y que no debe confundirse con la NFPA 2010, cuyos dígitos son muy similares, pero esta es el estándar de protección con aerosol. Hay que aclarar que la protección de agente limpio es diferente a la de aerosol y son soluciones tan diferentes que tienen unos estándares diferentes en la industria. O sea, no se puede comparar, no son iguales estas soluciones, son soluciones completamente distintas, por lo cual tienen sus estándares distintos. En cuanto a la protección con agentes limpios, debo mencionar un poco para mostrarles la historia de dónde viene esta protección. Esta protección se desarrolló utilizando gases en la década, a fines de la década del 60, plena Guerra Fría. Se utilizó el químico Halon o Halon 1301. Es el mejor químico tipo gaseoso de protección contra incendios que se haya conocido hasta la fecha, muy eficaz, barato de producir, pero lamentablemente con grandes efectos negativos para el medio ambiente. Un gran potencial de calentamiento global y un daño inminente a la capa de ozono. Razón por la cual se utilizó entonces, era un gas halogenado, se cambió por los gases hidrofluorocarbonados, que serían la segunda generación de agentes limpios, que ya no dañaban la capa de ozono, pero lamentablemente siguen teniendo un fuerte efecto de calentamiento global. Y eso empezó a tenerse en cuenta en los protocolos de Kioto y Montreal, y ya particularmente en el protocolo, en la enmienda de Kigali hace unos años en África, donde los firmantes se comprometieron a un cronograma de reducción de estas sustancias que ocasionan daño a nuestro ambiente, como es el calentamiento global. Como pueden ver aquí, no se dice de prohibición, sino reducción hasta en un 80% del uso de estas sustancias en una ventana de tiempo de 30 años a partir del 1 de enero del 2019. Y muchísimos países ya, los signatarios son muchísimos y los que han ratificado este compromiso son todavía un número importante y creciendo cada día. Conclusión, esto nos lleva a que esa fue la razón para que existiera
el interés de generar o de sintetizar otro químico que tuviera estas propiedades, pero que no dañara el medio ambiente, y es donde entró la multinacional 3M con su uso, con su molécula que comercialmente llama Novec 270 y es una perfluorocetona. Entonces es un químico diferente a un hidrofluorocarbonato, sigue teniendo componentes halogenados, pero de una manera tal que la molécula se deshace muy rápido en el medio ambiente una vez se descarga. Y al deshacerse muy rápido, pues evita cualquier daño en el medio ambiente. ¿Qué pasa? ¿Quién le garantiza a un cliente final que en 5 años alguien no venga y diga, no, el Novec tiene un daño ambiental importante que acabamos de descubrir, eso ya está para no volverlo a usar, hay que reemplazar ese sistema, es obsoleto? Pues sí, hay una garantía que la ofrece 3M y la ofrece, bueno, que es una multinacional que ustedes saben, lleva más de 100 años en el mercado, más de 50.000 productos, no es una empresa que va a desaparecer mañana, y ellos le ofrecen al usuario final, no es a su compañía de integración o de proyectos, no es al distribuidor, no es ni siquiera a nosotros, el fabricante de la solución de agente limpio, sino al usuario final una garantía que llaman Blue Sky y le protege contra este tipo de prohibiciones o regulaciones que limiten o prohíban el uso del Novec 1230, bien sea en un país o en una región, por los próximos 20 años. Es el único agente limpio del mercado que entrega una garantía formal al respecto y es un argumento muy importante para que se pueda elegir esta solución, porque no hay otro que ofrezca una garantía de 20 años frente a estas posibles y potenciales prohibiciones a futuro. Em, como les decía, esta es una tabla que tomamos directamente de un panel intergubernamental que explica la razón por la cual el Novec 1230 es tan eficaz y en no lastimar el medio ambiente. Como pueden ver, aquí hay diferentes moléculas. La que dice HFC 227 sería la más conocida, que se llama FM200. Aquí tenemos una HFC 125, que es la que se conoce comercialmente como Ecaro 25. Son gases de segunda generación. Aquí está el de la primera, el Alon 1301, y como pueden ver, todas estas sustancias tienen un efecto de calentamiento global miles de veces superior al del Novec. Y el truco está aquí, ¿no? Estas sustancias toman 6 décadas y 3 décadas en deshacerse en el medio ambiente una vez son descargadas en el aire, mientras que el Novec se descarga en menos de 7 días. Se biodegrada en menos de 7 días. Y esa es la razón por la cual el Novec es tremendamente eficaz en no dañar el medio ambiente cuando las otras moléculas sí. Aclarado esto, muchas personas me dicen, oiga, pero estos químicos que usted menciona, el FM200, el Ecaro 25, siguen estando en la normativa NFPA. Si fueran venenos, si fueran malos para el medio ambiente, deberían sacarlos de la norma NFPA. Y es importante aclarar que la Asociación de Protección de Incendios es eso. Es una asociación enfocada en ver cómo protegemos el incendio, no es una asociación dedicada a temas ambientales ni a sustentabilidad, no es nada de eso, por lo cual esos criterios los tienen que dejar un poco al margen del tema particular de incendios. Sin embargo, aquí saco un avance, perdón, un avance no, un punto que indica, está en el interior de la norma NFPA 2001, donde indica que cuando se van a hacer proyectos de supresión para ambientes especiales con este tipo de solución, se debe considerar el efecto ambiental. Aquí menciona efecto de calentamiento, de daño en la capa de ozono, efecto de calentamiento global, e incluso no se limita a eso. Habla en general de cualquier potencial efecto negativo en el medio ambiente debe ser considerado al momento de elegir la solución. Entonces, aquí no le están prohibiendo a uno el uso de ninguna molécula, es decisión del ingeniero de proyectos definir cuál quiere usar, pero debería tener en cuenta el utilizar la que afecte menos el medio ambiente. Y como lo están haciendo países como Europa, aquí tenemos el boletín del Estado de español, lo traje porque es un ejemplo fácil de digerir por el idioma de lo que se está haciendo en Europa. Fíjense ustedes que es una ley más bien poco reciente, estamos hablando del 2013, donde no prohíben el uso de gases de extinción de incendio de generaciones anteriores, sino que lo que hacen es imponer un impuesto por su uso. Y ustedes pueden ver en la siguiente tabla, les he resaltado las moléculas de Ecaro 25 y FM200, donde para desarrollar un proyecto en España,
el dueño del proyecto tiene que pagarle al fisco español un impuesto de 68 euros por kilogramo y 70 euros por kilogramo respectivamente. Entonces, no está prohibido usar estas tecnologías en Europa, pero esta situación de impuestos hace que sea francamente inviable financieramente hoy día desarrollar un sistema de protección contra incendio usando estas moléculas en esos países. Y bueno, ya se imaginarán dónde quieren vender esas miles de libras que ya no venden en esos países y a qué precio. Y bueno, esa es la razón por la cual nosotros insistimos en comparar el agente que usamos con estos otros que hay en el mercado para que ustedes como integradores e ingenieros de desarrollo de proyectos pues tengan el conocimiento para tomar la decisión que corresponda. Aquí vemos en resumen los elementos necesarios para que exista el fuego son un combustible, un comburente, que 99% de las veces es el oxígeno, una fuente de calor y una reacción en cadena que facilita el proceso. Ustedes saben que la energía necesaria para mantener la combustión es mucho menor que para iniciarla, precisamente porque ese elemento de reacción en cadena facilita el mantener el fuego andando. Y los agentes limpios lo que hacen es atacar el fuego reduciendo la temperatura. Los gases inertes atracan el componente de oxígeno y eso es un poco negativo desde el punto de vista de selección porque definitivamente los seres humanos necesitamos oxígeno para respirar. Entonces los gases inertes son efectivos, en principio son ecológicos, no tienen efecto negativo químico con el papel, con las obras de arte, con los títulos valores, con el equipo electrónico o mecánico, pero lamentablemente tienen desventajas como el ruido, donde las descargas, como se descarga un gas a tan alta presión a través de unos orificios que son los que están incorporados en las boquillas de descarga, que son muy pequeños, tienen un efecto como de corneta y generan unos ruidos extremadamente elevados de más de 100 decibeles, que ya hay casos documentados que dañan equipo electrónico delicado. Para utilizar un sistema de gas inerte se requieren presiones importantes y una cantidad de masa importante de este gas dentro de la sala, lo cual hace que tenga que valorarse arquitectónicamente la sala para asegurarse que no vaya a haber un daño en la misma. Al trabajar con altos niveles de presión y al reducir el oxígeno, hay un elemento de riesgo para el personal y también requieren pues tubería más costosa por tener grandes presiones. También ocupan mucho más espacio, entre 6 y 8 veces más espacio que otras soluciones que hay en el mercado. Así que estas son razones por las cuales aún se ven proyectos diseñados con gas inerte, pero cada vez tienden más a la baja debido a estas desventajas que lamentablemente tienen. A cambio de esto, las soluciones con agente limpio siguen siendo altamente efectivas, por supuesto que no dañan ni equipos ni dejan residuos, trabajan unas presiones mucho más bajas, 5, 6 veces, hasta 10 veces más bajas de lo que trabaja un gas inerte. Incluso algunos fabricantes ofrecemos la estrategia de recarga local, lo cual ahorra mucho el costo de propiedad de un sistema una vez se descarga. Y desventajas, pues en la segunda generación que tiene efectos negativos contra el medio ambiente puede ser una desventaja, pero en la tercera generación esto ya está resuelto y obviamente siempre se requiere en todo protección contra incendio que el personal evacúe. Si bien la molécula descargada no va a afectar a la persona, pues no es razonable que si hay un peligro de incendio, alguien se quede en la sala esperando a ver qué está ocurriendo, ¿no? Obviamente hay que evacuar. Todas estas soluciones necesitan una tubería y que conecte con los cilindros al recinto a proteger y por supuesto hay que hacer un cálculo hidráulico para confirmar que hidráulicamente la solución funciona adecuadamente y está bien diseñada y eso es una de las condiciones necesarias. Y por supuesto el precio, ¿no? Algunos querrían que esto fuera más barato, incluyéndome, pero bueno, el precio es el que hay y el con el que tenemos que lidiar. Estas son, digamos, las características buenas y no tan buenas del uso de agentes limpios. Este sería un diagrama muy general de una solución con gases inertes o con agente limpio. Como pueden ver, tenemos los cilindros, botellas que almacenan el agente a presión y una red de tubería que conecta estos cilindros con unas boquillas que hacen la labor de aspersión de este gas dentro de la sala, haciendo lo que sea necesario para extinguir el fuego.
Aquí ven un poco cómo sería el esquema en color azul, la parte de detección electrónica del incendio y en la parte roja lo que nosotros en este caso en particular Sivo Systems fabricamos, que es toda la parte asociada a la supresión automática con agente limpio para ambientes especiales. Aquí tengo un diagrama a la derecha donde ustedes pueden ver que el agente limpio almacenado dentro del cilindro es un líquido que se mantiene en la parte inferior del cilindro y se utiliza como propelente el gas nitrógeno seco. Este nitrógeno genera una presión en la parte superior y por medio de un tubo sifón, el gas, el contenido que está líquido, una vez se abra la válvula, sale por la tubería y hace su labor de viajar como líquido hasta la boquilla, donde en la boquilla de descarga se vaporiza y sale como un gas inundando toda la sala y haciendo su labor de extinción. Entonces, algunas veces hay clientes que preguntan, una vez yo active el sistema electrónicamente, se abra la válvula, ¿yo puedo volverla a cerrar? No, esto, como dicen en mi tierra, más reversa tiene un avión. Si esto se descargó hidráulicamente, ya no hay manera de volver a cerrar la válvula y es cuestión de segundos. Estos sistemas se descargan por estándar, por norma, en menos de 10 segundos. Luego, mientras uno piensa que ya no es necesario y toma la decisión, pues ya pasaron esos segundos y ya es tarde. Una cosa muy importante al seleccionar este tipo de sistemas es acoplarlos debidamente con la detección adecuada. En esto Full Protection les puede ayudar muchísimo en la selección de los paneles, los detectores adecuados, pero yo quiero llamar la atención sobre las consideraciones ambientales. Muchas veces estamos protegiendo sitios que tienen unas condiciones de ventilación muy específicas. Esta ventilación hace que el aire se mueva mucho y por supuesto, cualquier pequeña traza de humo dentro de un aire que se mueve mucho, pues le va a costar mucho más tiempo llegar a un detector y que éste se active. Entonces, dependiendo de estas circunstancias, será necesario considerar utilizar un sistema de detección especial, temprano, que tenga mucha mayor sensibilidad e incluso en presencia de fuertes corrientes de viento, nos avise con tiempo de la presencia del fuego y se tomen las acciones del caso. Por supuesto, en casos diferentes, como sea la suciedad del ambiente, habrá que tomar las medidas para utilizar la detección necesaria para que mantenga la sensibilidad en el tiempo, a pesar de la suciedad, y evitar falsas alarmas. El tipo de fuego, si es un fuego que no genera mucho humo, habrá que ver si lo detectamos por calor o por el espectro de llama, un detector de llama. En fin, hay muchas variables que hacen que no necesariamente el típico detector de techo sea el adecuado para este tipo de soluciones. Y todos los paneles o centrales de control deben estar diseñadas y listadas, aprobadas para utilizar sistemas de supresión automático. Esto implica que todos los circuitos de pulsadoras, sirenas, el circuito que activa el cilindro o los cilindros de agente limpio sean circuitos supervisados para poder detectar cualquier falla por cortocircuito o por circuito abierto, por ejemplo, que eventualmente alguien haciendo un mantenimiento de otro sistema dañe uno de los cables, pues el panel debe notificar inmediatamente la falla y el principio de doble confirmación debe estar presente para estas soluciones para evitar falsas alarmas, donde no se va a tomar una decisión de supresión o de activación del sistema de extinción sin que primero tengan que venir señales provenientes de dos dispositivos diferentes pertenecientes a dos circuitos electrónicos diferentes. Esto evita que haya la menor probabilidad de falsa alarma y que cuando se active la necesidad de extinción automática, es porque tenemos dos elementos eléctricamente independientes confirmando que es necesario utilizar la extinción automática de incendio. Entonces, en esto nosotros nos integramos con muchísimas marcas del mercado. No estamos ustedes no estarían obligados a seleccionar una sola marca. También da la ventaja de que si están actualizando un sistema antiguo de un cliente, es altamente probable que nosotros podamos conectarnos con el panel o la central que ya tiene, no lo vamos a obligar a cambiarla. Así que esto nos da gran flexibilidad para trabajar con muchas marcas. Sí, siempre y cuando sean marcas cuyo sistema esté aprobado, listado y diseñado para control de sistemas automáticos de incendio. Y aquí, ya para pensar en finalizar la charla, quería hacer un breve repaso a todas las soluciones que tenemos disponibles, que son
en gran medida uno de los portafolios más amplios que hay en la industria. Hay competidores muy buenos que tenemos en la industria, pero no hemos encontrado, yo sin lugar a dudas les puedo decir que tenemos el portafolio más amplio para tener todas las soluciones que les voy a mostrar. En otros fabricantes tendría usted que tener relación con dos o hasta con tres fabricantes. Aquí lo puede encontrar solo con uno, que le podemos apoyar en todas las versiones que tenemos. Y bueno, empezamos por los sistemas tradicionales como el diagrama que les mostré de sistemas que tienen un cilindro que descarga en la sala. Tenemos sistemas incluso en bastidor, como pueden ver este aquí, un sistema modular que involucra el panel de detección y los accesorios, el cilindro, la manguera, la boquilla, todo en un solo bastidor. Esto está diseñado más que todo para proyectos donde hay muchísimas salas del mismo tamaño o muy similares, en donde se puede, digamos, modularizar el sistema de supresión. Entonces, el tener que desde fábrica le despachen a uno todo un sistema integrado con el panel preprogramado, esto puede reducir enormemente los tiempos de puesta en marcha. Obviamente, para un proyecto individual, ese ahorro de tiempo no es muy significativo. Cuando se está hablando de 10, 20, 30 sitios iguales, allí es donde se empieza a encontrar el gran ahorro del sistema. Entonces es una opción que no se vende con frecuencia, pero cuando se hace, pues es un proyecto muy interesante. Nosotros no solamente usamos elementos listados por UL para configurar esta solución, sino como sistema modular integral de detección y extinción especial, tiene un protocolo de listado UL. Desde ese punto de vista, somos el único en el mercado que tenemos una solución listada por UL, y si se pudiera influenciar o si el cliente final exigiese que la solución, no que los componentes, sino que la solución integral sea listada por UL, pues allí no tenemos competencia porque somos los únicos que lo tenemos disponible. Dentro de los sistemas tradicionales, pues tenemos cilindros tan pequeños como que podemos ofrecer sistemas de 16 libras de Novec hasta 910 libras en un solo cilindro. Y bueno, si se requiere más, pues simplemente se instalaría un juego de cilindros en lugar de uno solo. Así que tenemos gran variedad para las diferentes necesidades del mercado. Y dentro de estas soluciones tenemos dos versiones. Una solución que llamamos de preingeniería para pequeños sistemas que, como pueden ver ustedes en el diagrama de la izquierda, son sistemas balanceados porque tienen dos boquillas exactamente iguales con la misma cobertura, o es un sistema con una sola boquilla. Y siempre y cuando la longitud de tubería equivalente no sobrepase los límites indicados por el manual, pues son soluciones que se pueden hacer sin cálculo hidráulico, se pueden despachar supremamente rápido e instalar fácilmente. Esas son soluciones prediseñadas o de preingeniería. Y cuando esas condiciones sencillas de una sola boquilla o dos perfectamente simétricas en su configuración de instalación no se dan, que es la mayoría de los casos, tenemos que ir a diseñar un sistema a la medida, como pueden ver el diagrama de la derecha. En este caso tenemos 4 cilindros descargando en una red de tuberías y como pueden ver, aquí la tubería no tiene simetría alguna. Aquí tenemos una, dos, tres, 4 boquillas diferentes, ninguna está, digamos, teniendo el mismo cubrimiento, la misma simetría que las otras. Este sistema hay que modelarlo en un software de simulación apropiado de cálculo hidráulico, donde el sistema nos calculará el comportamiento hidráulico del sistema y nos permitirá dictar qué perforaciones deben tener las boquillas para cumplir las presiones y los tiempos indicados en la norma, y así podernos asegurar de que el sistema va a hacer su trabajo y se va a comportar como tenemos planeado que se comporte. También tenemos dos variantes. La presión tradicional que ha manejado siempre la industria ha sido los sistemas a 360 libras. Estas son presiones medidas en el cilindro, en la boquilla, obviamente ya se van a ver presiones 10 veces menor que esto en promedio. Y ese es el sistema tradicional que tenemos que se llama SIBO 1230. Y tenemos otro que se llama Force 500, aprovechándonos de las condiciones hidráulicas del NOVEC, pudimos elevar la presión a 500 PSI y este sistema, claro, al tener una presión mayor en el gas propelente, pues tiene un mejor comportamiento hidráulico. Esto hace que podamos, por ejemplo, poner el cilindro más lejos que con un sistema de 360 libras. Nos permite afrontar una red de tubería más compleja o utilizar en lo que el competidor utilizaría con un sistema tradicional, un cilindro de cierto tamaño, nosotros podemos usarlo un poco más pequeño porque necesitamos menos nitrógeno o menos volumen de nitrógeno para hacer el mismo trabajo porque tenemos
más presión. En soluciones con varios cilindros podemos usar menos cilindros que la competencia. Durante cerca de 5 años fuimos exclusivos con el sistema Force 500. Éramos los únicos en el mercado mundial que teníamos un sistema listado y aprobado con esta presión. Por supuesto, como hicimos las cosas bien, la competencia, dicen que la copia es una de las mejores elogios, pues así es como algunos fabricantes ya nos han seguido en esta tecnología. Hoy día ya no somos exclusivos. Si mal no entiendo, hay cuando menos dos fabricantes más que ofrecen soluciones a 500 PSI, pero la mayoría aún sigue trabajando a 360 y todavía podemos presentar una ventaja muy interesante en algunos proyectos para el mercado. ¿Qué necesitamos para diseñar una solución de agente limpio? Necesitamos primero identificar el riesgo, ¿no? Si es un riesgo eléctrico, si es líquido inflamable, si es papel, ¿de qué se trata, no? Necesitamos determinar las dimensiones del recinto. Si es un recinto regular, pues con las dimensiones de largo, ancho y alto será suficiente. Si tiene una forma irregular, agradeceríamos que nos hicieran llegar los planos para poder hacer un cálculo fino de cuál es el volumen a proteger. Si ese volumen o esa sala o ese espacio tiene mm, piso elevado o techo falso, necesitamos saber el volumen, digamos, la altura de esos dos espacios para poder calcularlos dentro de la solución total. Es importante saber la temperatura del recinto. Realmente lo que nosotros calculamos es el porcentaje de concentración de nuestro gas dentro de la atmósfera del recinto, de la sala a proteger. Entonces, la densidad de la atmósfera es importante y la densidad es función también de la temperatura. La cantidad de químico de extinción que se requiere en una sala a 40 grados centígrados es diferente si es una sala refrigerada a 5 grados centígrados. Entonces necesitamos saber más o menos una idea de la temperatura de la sala o del recinto y por supuesto, por el mismo concepto de densidad de la atmósfera, necesitamos saber la elevación sobre el nivel del mar. Por darles un ejemplo, una solución que a nivel del mar requiere 100 libras de agente limpio cuando se lleva a 2.600 metros, como puede ser la solución a nivel de Bogotá en Colombia, pues requiere cerca de 75, 76 libras. Estamos hablando de un 25% prácticamente de diferencia entre una solución y la otra, siendo que el recinto tenga la misma dimensión. Entonces, importantísimo saber la elevación sobre el nivel del mar. Con esto, nosotros también podemos presentarles a ustedes, digamos, una solución básica. Si requirieran ya un cálculo hidráulico fino o necesitan poner la orden a través de Full Protection, necesitamos calcular cada boquilla con suma precisión. Ahí necesitamos un plano con dimensiones y nos indiquen dónde va a estar ubicado el cilindro y la trayectoria preferida de la tubería si la hubiera. Con eso nosotros modelamos el sistema en nuestro software de cálculo hidráulico, les entregamos esa memoria que les va a servir como guía de instalación, también les va a servir como confirmación al usuario final de que el sistema está debidamente calculado y probado y por supuesto nos sirve a nosotros en el departamento de fabricación para saber cómo hacer este sistema y hacerlo a la medida. Aprovecho para contestar un par de preguntas. Luis nos pregunta que para un ambiente de 4 por 4 metros cuadrados es suficiente con un solo cilindro. Pues seguramente sí. Aquí habría que preguntar 4 metros por 4 metros y qué altura, ¿no? Como les decía, el alto es importante. 3 metros, 4 metros, 5 metros, pero es un volumen que normalmente se protege con un cilindro pequeño sin ningún problema. Obviamente, habría que saber temperatura del recinto, la altura sobre el nivel del mar y qué hay dentro del ambiente, ¿no? Si hay líquido inflamable, necesitamos un poquito más de químico que si hay solamente equipo electrónico, por dar un ejemplo. Aquí hay otra pregunta. Jaime nos pregunta, nos saluda, buenos días, gracias. La concentración de diseño para riesgos eléctricos clase C es 4.5. Eso es correcto, Jaime. Para Novec 1230 es correcto, según la NFPA 2001. Pero cuando hay riesgos eléctricos superiores a 480 voltios, se debe aumentar el porcentaje de concentración. Eso es correcto, Jaime. Aquí nos pregunta Jaime, ¿Sivo como fabricante tiene una concentración recomendada para estos casos? Por ejemplo, FM define trabajar con un 10%. Muy bien, es una pregunta muy específica de Jaime, se nota que tiene experiencia en este tipo de sistemas. Nosotros, la norma, el estándar NFPA, tiene unas concentraciones definidas para cierto tipo de riesgos, incluyendo el riesgo eléctrico clase C, y lo limita a un voltaje de 480 voltios.
Más allá de 480 voltios, lo que pide es que el fabricante haga sus propias pruebas y defina qué porcentaje de concentración de agente limpio es el adecuado cuando el voltaje supera los 480 voltios. Nosotros hicimos pruebas con 3M y con el grupo Iberdrola en unas pruebas que se hicieron en España y en Escocia para transformadores y salas de distribución de alto voltaje. Y en esas pruebas llegamos a la conclusión de que éramos efectivos, absolutamente efectivos y con tranquilidad si utilizábamos un porcentaje de concentración del 6%. Entonces, en Sivo Systems utilizamos 4.5% hasta 480 voltios y si la sala que ustedes están protegiendo tiene un voltaje, una tensión eléctrica superior a 480 voltios, vamos a diseñar con una concentración del 6%. Luis también nos pregunta qué tiempo de vigencia tiene el químico en el cilindro. En el nuestro y en cualquiera, el químico Novec 1230 tiene una expectativa de vida de 30 años. Entonces, bueno, si estamos hablando de un sistema de protección especial que dure 30 años, pues esto prácticamente es poco el proyecto que vaya a tener una vigencia tan larga. Pero en principio, 3M garantiza que si el cilindro está en buenas condiciones, no le entra corrosión, no tenemos fugas, ese químico va a ser estable por 30 años. Esto no significa que automáticamente al año 30 haya que botarlo a la basura. Lo que habría que hacer en el año 30 es, nosotros como fábrica adhesivo, pues yo conozco mi sistema, no puedo hablar por el de otros que también utilizan el mismo químico, nosotros no somos los únicos en utilizar Novec, pero nuestro sistema nos permite sacar la presión de la gente y poder tomar una pequeña muestra del químico del cilindro. Esta muestra se debería enviar a nosotros, que nosotros junto con 3M hacemos una prueba de pureza y podemos determinar si el químico efectivamente está en buenas condiciones para seguir siendo utilizado. Y dependiendo del nivel de pureza, tendrá una ventana de tiempo de 5 o 10 años más antes de volverse a someter a otra prueba de pureza. Entonces, como pueden ver, hay una labor que hacer, habrá un costo, pues sacarle la presión al cilindro, sacar la muestra, volver a poner presión. Estos son labores que tendrán un costo, pero no significa que el cilindro sea obsoleto y haya que botarlo o deshacerse de él después del año 30. Puede ser, la vida del proyecto puede superar los 30 años, pero cuando menos, si todo marcha bien, en el año 30 hay que hacer una evaluación de la calidad del químico. Muy bien, continuando, gracias por sus preguntas y por su interés. Continuando, les confirmaría entonces que este documento de cálculo hidráulico que nosotros integramos contra cada sistema son la confirmación nuestra de que el sistema, que está hecho a la medida, porque no es un sistema de prediseño, fue diseñado correctamente, le da tranquilidad al usuario final de que el cálculo no fue simplemente hecho por un ingeniero a la mano que tuvo algún software para, digamos, tratar de hacer el software, sino que nosotros como fabricante avalamos 100% la idoneidad técnica del sistema propuesto. Y esto se confirma ¿cómo? Se confirma con la concentración del agente limpio, con los volúmenes, con los tiempos de descarga, y eso le da la tranquilidad al cliente final de que está recibiendo un sistema en condiciones y en cumplimiento de estándares y de norma. Como les digo, esto incorpora también el listado de material y un diagrama isométrico de la solución que le sirven mucho al instalador para el momento de la instalación de la tubería, etcétera. Incluso puede con este cálculo avanzar en la instalación de tubería antes de que lleguen los cilindros, que ya eso sea el último paso, colocar cilindros y boquillas. Y por otro lado, pues para nosotros es fundamental para poder fabricar el sistema a la medida de nuestra planta. Em, Veamos aquí qué tipo de tubería necesitan un sistema como el de nosotros. Independientemente de la presión, bien sea de 360 PSI o 500 PSI, toda la tubería debe ser cédula o Schedule 40 con acoplamientos o fittings clase 300. Los acoplamientos ranurados también son aceptados tipo Vitaulic. Y por supuesto, pues habría que utilizar todos los requisitos del estándar de la norma en cuanto a cómo se debe limpiar cada sección de tubería, no deben tener ningún tipo de residuo, ni de aceites, ni de grasas, y por supuesto debe al final de instalarse toda la tubería hacerse una pequeña prueba de presión de la misma para asegurarse pues que cumpla con los requisitos de la industria. Por aquí nos pregunta también Luis si las tuberías de un sistema hidráulico anterior podrían servir o reutilizarse para un sistema con Novec 1230. Sí, sí, obviamente para nosotros ofrecer un sistema de reemplazo, digamos que hay un cliente que tiene un sistema de primera generación
Halon 1301 desde hace 30 años, lo quiere deshacerse de él, que por cierto, ese químico lo sigue usando en aplicaciones militares y por tanto en Estados Unidos, por lo cierto. Por lo tanto, hay un mercado para su uso. O sea, si ustedes encuentran a alguien que tenga un Alon 1301, no vayan a botarlo a la basura, no vayan a liberarlo al medio ambiente que ocasiona un daño enorme. Esto se puede vender en Estados Unidos y algún dinero se puede recuperar del mismo. Yo no digo que sea mucho, pero algo es mejor que nada. Y este tipo de químicos se podría reemplazar por el nuestro. Nuestro sistema 500 PSI, por tener unas condiciones neumáticas tan apropiadas, tan eficientes, es el que mejor permite reutilizar la tubería de sistemas anteriores. Por supuesto, cuando estamos hablando de sistemas anteriores hay que ver qué tan viejos son. Si son extremadamente viejos, hay que hacer una revisión minuciosa de la tubería para asegurarse que está en las condiciones adecuadas, etcétera. Y en algunas ocasiones nos hemos encontrado que el costo de inspeccionar y desmontar la tubería y verificarla es más elevado que simplemente tender una tubería nueva. Entonces, todo esto hay que evaluarlo a la luz de las circunstancias particulares de cada proyecto. Pero en principio, nosotros podemos y hemos hecho proyectos muy importantes reemplazando soluciones de agentes químicos anteriores. Una opción que también tenemos en el caso de que ustedes tengan varias salas de tamaños similares y relativamente cerca, es en lugar de utilizar, digamos, un escenario donde hay 5 salas similares en el mismo piso de una edificación, en vez de ofrecer 5 sistemas, uno para cada sala o para cada recinto a proteger, podemos ofrecer un solo sistema con nuestra solución de válvulas selectoras, que permitiría que la descarga de los cilindros se haga en la sala 1 o en la sala 3 o en la sala 5 y de alguna manera hacer un uso más racional del sistema de supresión. Por supuesto, esto está supeditado a un análisis del riesgo, ¿no? Si hay digamos que siempre hay probabilidad de que haya un incendio simultáneo en 2 salas o consecutivo, ¿no? Que tenga yo una falla eléctrica en una sala y me genere un fuego y que en una hora después se presente algo similar en una sala cercana. El análisis debe llegar al punto en considerar si esa probabilidad es significativa, pues esta no es la solución apropiada. La solución sería cada sala con su sistema de protección independiente. Si esa probabilidad es extremadamente baja, es válido entonces considerar un uso más racional del sistema de supresión y para ello, con mucho gusto, les podemos ofrecer el sistema de válvulas selectoras. Así que es otra opción que está en el mercado. Aquí hay otra pregunta de Javier. Nos dice, actualmente somos integradores de sistemas de detección y alarma de incendio. ¿Ofrecen cursos en línea gratuitos de certificación? Sí, sí, normalmente hacíamos una serie de entrenamientos en Colombia y en México, cuando menos 2 veces al año, para certificar a integradores para que, digamos, quedaran autorizados para diseñar, instalar, dar mantenimiento a los sistemas de nuestra marca. Lamentablemente, con el tema de pandemia, estos entrenamientos han quedado suspendidos y estamos modificándolos para hacerlos en sesiones mucho más cortas, más extendidas en el tiempo, de manera virtual, acompañados de unas pequeñas pruebas al final de cada módulo. Estamos ya finalizando el material. Yo creería que para fines de este mes, a través de Full Protection, les vamos a hacer llegar a todos los interesados un cronograma de estos entrenamientos virtuales que tendrían el mismo objetivo, darían la misma certificación y no tendrán costo. Estamos trabajando en ello y ya estamos muy cerca de ponerles fechas definitivas. Gracias por su pregunta. Muy bien. Continuando con otras soluciones de agente limpio, ya les mostré, digamos, lo tradicional y aquí iríamos a lo más pequeño para proteger pequeños volúmenes que no justifiquen inundar toda la sala con un químico, sabiendo que el riesgo está puntualmente en un espacio pequeño como un gabinete, un equipo, pues eso sería interesante tener una protección. Esta solución nosotros la llamamos sistema Flex, es un sistema de pequeños cilindros que van de 3 a 20 libras y utilizan el principio de detección neumática, que como pueden ver es una manguerilla que es sensible a la temperatura, la hay de 220 y 180 grados centígrados, y esa manguerilla se perfora en la presencia de fuego que lleve a esa temperatura. Tan pronto se perfora, pues por aquí se pierde un nitrógeno que está a presión dentro de la manguerilla y esa es la señal neumática que me permite
efectuar, activar el pequeño cilindro con el sistema de supresión. Entonces, en la versión Focus de nuestro sistema Flex, Flex Focus, la descarga de Novec 1230 de agente limpio se hace directamente por la misma abertura que le generó el recalentamiento, lo cual tiene mucho sentido porque estoy haciendo la descarga cerca a la fuente de calor. Entonces es una solución muy interesante, no requiere electrónica de detección. Los costos bajan para pequeños espacios donde eventualmente no estoy ni seguro si voy a tener fluido eléctrico. Es una solución muy interesante y se le pueden colocar accesorios como interruptores para eléctricamente dar monitoreo remoto y avisar que si hubo una descarga en algún sitio en particular. Las soluciones que tenemos pueden proteger hasta 5 metros cúbicos. El tipo de manguerilla o tubing permite que sea hasta 15 metros de detección de tubing, que me permite colocar alrededor de todo el riesgo. Tenemos varias presiones, incluso una versión de cilindro con doble salida, lo cual duplica mi capacidad de tubing porque puedo tener manguerilla de 15 metros en una de las salidas y otros 15 metros en la otra. Y básicamente digamos, aquí tengo un diagrama que me gustaría mostrarles aquí. Este es el tipo de solución que estaríamos protegiendo con un sistema Flex. Tenemos un riesgo, un gabinete con equipo, con material que posiblemente sea inflamable, o una biblioteca con material, no sé, libros incunables, y yo quiero protegerlos con algo que no los dañe, pues el Novec 1230 no daña ningún tipo de equipo electrónico, ni papel, ni material fino, y yo podría, esa manguerilla, como pueden ver, distribuirla dentro de ese gabinete, dentro de ese rack, dentro de ese armario, dentro de esa biblioteca, para que no importa a qué altura se genere el recalentamiento, la manguerilla se perfore y me dé la señal de descarga. Y la otra versión que tenemos se llama Flex Multipoint y el concepto es similar con la misma manguerilla, pero la descarga no se efectúa a través de la manguerilla, sino por una red de tubería independiente. Digamos que es un sistema muy similar a los grandes de inundación total, pero miniaturizado. ¿Qué ventaja tiene esto? Que me permitiría incluso agregarle detección electrónica. Yo puedo tener un panel, detectores de humo, detectores láser, lo que yo quiera, le puedo colocar y que cuando reciba la señal eléctrica del panel, hay un dispositivo que hace, aquí al final de la línea, hace perder presión a la manguerilla y esa es la señal neumática que necesita el sistema para activarse. Entonces, estos dos tipos de sistemas me permiten proteger aplicaciones de todo tipo, gabinetes eléctricos, tableros de control, máquinas CNC, estaciones de bombeo, todo lo que sea de alguna manera un volumen relativamente pequeño y no necesariamente justifique inundar toda una sala con agente limpio para efectuar la supresión donde yo sé que está el riesgo, que es dentro de una especie de un volumen pequeño, un microespacio, como suele llamarse en la industria. Y particularmente en microespacios de la industria de procesamiento de información, hoy en día con la tendencia del procesamiento de información on the edge, los data centers en el borde, cada vez más cerca de los usuarios para minimizar tiempos de latencia y aprovechando cada vez la banda más ancha que existe disponible, se encuentran en muchísimas instituciones gabinetes autónomos como el que está en la figura, que son prácticamente mini data centers en un solo rack, climatizados y cerrados. La industria nos pidió que ofreciéramos, la industria del procesamiento de datos, que ofreciéramos una solución integrable perfectamente dentro de un gabinete de estos y diseñamos hace un par de años la solución CiboCube. Nuestro cubo es una solución total integral que incorpora detección electrónica temprana y supresión automática de agente limpio para pequeños volúmenes, particularmente racks estándar de 19 pulgadas y hasta 42 unidades de altura. Entonces, ustedes pueden ver que internamente tiene en color verde toda la detección electrónica, es un pequeño panel miniaturizado de detección y control. En la parte, los detectores que están aquí, no sé si se ven bien, son dos detectores de alta sensibilidad que me permiten analizar el aire que está entrando la unidad a través de ventilación forzada, que está marcada con este color un poco fucsia o morado, digámoslo así, que forzan el aire que venga dentro de la unidad de procesamiento de datos, ingrese a nuestra unidad para que llegue rápidamente a los detectores y se tome una decisión de supresión. Por supuesto, tiene la supresión con Novec 1230 miniaturizada en posición horizontal, que es algo excepcional, y tiene sus baterías de respaldo como pide la norma. Así que esta solución es especialmente diseñada
para aplicaciones de procesamiento de datos donde haya que proteger un rack cerrado, por supuesto, porque si es un rack con puertas perforadas o algo de ese tipo, pues el agente limpio que yo coloco en el rack se escaparía rápidamente y no haría su trabajo de extinción. Como pueden ver, tiene todas las funciones que tendría un pequeño panel y tiene salidas monitorizadas de contactos que le permiten al proyectista conectar el sistema a cualquier sistema de administración del edificio o administración de dispositivos de red y estar informado de su estado, si hay alguna falla, si hay alguna alarma, si hubo una descarga. Así que mediante estas 8 salidas programables podemos dar notificación a cualquier sistema electrónico remoto sobre el estado de nuestra unidad. Y por último, para cerrar esta presentación, quería mostrarles el otro extremo de la solución, y es proyectos extremadamente grandes. Somos el fabricante de sistemas Novec 1230 con la solución más grande en un solo cilindro, se llama la solución Titan 1230, y tenemos hasta 5.000 libras de agente limpio en un solo cilindro. Esto hace unas eficiencias de ahorro en grandes proyectos donde la competencia tendría que utilizar 2, 3, 4, 5 cilindros y nosotros solo usamos uno. En principio, los números que hemos hecho en los proyectos que ya hemos vendido en la región representan al usuario final un costo de adquisición del sistema, una reducción cercana al 20%. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar la economía de escala en el otro sentido y es tener un sistema extremadamente grande. El principio de operación es un principio, para quienes conocen la industria ya antiguo, que utiliza un concepto de válvula de ruptura y el nitrógeno que empuja el agente limpio no se almacena dentro del cilindro con el contenedor de agente limpio, sino que se almacena externamente. Como pueden ver en este diagrama, los cilindros de nitrógeno están en el exterior. Y eso me da una gran versatilidad hidráulica, porque dependiendo mi cálculo, si me da que puedo usar un solo cilindro de nitrógeno, o 3 o 5, pues yo coloco la cantidad de nitrógeno exterior que necesite para impulsar mi sistema por la tubería y hacer el efecto que necesito técnicamente hablando, y no estoy limitado por el tamaño del contenedor del sistema de agente limpio. Entonces, como pueden ver aquí, la salida de la válvula no tiene cambio de dirección, es un sistema muy eficiente. En la práctica, por ejemplo, comparándonos con sistemas de gas inerte, hemos hecho proyectos donde reemplazamos 27 cilindros de gas inerte por un solo cilindro de Titan 1230. E incluso comparándonos con nuestros propios sistemas a 500 PSI, donde 27 cilindros de gas inerte se reducen a 5 cilindros de Novec tradicional nuestro, pues esto se puede llevar a un solo cilindro de Titan. Los ahorros en capacidad y en volumen son muy importantes. Este sistema no requiere, digamos, como comparándolo con un sistema tradicional, el sistema tradicional necesitaría a la salida de cada cilindro una manguera que tiene que soportar presión y tiene ciertas circunstancias, tiene su costo. Cada cilindro debe tener una válvula unidireccional para asegurarse que el flujo de un cilindro no afecte el otro, y esas válvulas cheque tienen su costo. Entonces aquí nos ahorramos todo eso y es por ello que se presentan ahorros en el hardware que finalmente representan un ahorro importante de adquisición del sistema. Con este tipo de sistemas, por ejemplo, comparándonos con soluciones tradicionales, es un proyecto muy grande de 35 por 48 metros por 3 de altura en Estados Unidos. El costo de adquisición era ligeramente más bajo que el de gas inerte, con nuestra solución comparada con gas inerte, pero miren la diferencia en los costos de mantenimiento, ¿no? Hacerle mantenimiento a 212 cilindros comparado con 6, pues es un costo muy importante, y en una ventana de tiempo de 10 años, el mantener nuestro sistema de Novec Titan es mucho más económico que una solución tradicional con gas inerte o con CO2, que es lo que se solía usar en esos grandes volúmenes. Y eso hace que al final del día, incluso en este ejercicio, comparando el costo digamos, de uso del utilizaba casi 30 metros cuadrados contra nuestra solución solo usa 6, pues el costo total de adquisición, mantenimiento y operación de nuestro sistema es prácticamente la mitad de lo que costaría con el otro sistema de gas inerte. Entonces, estamos con este sistema de Titan llegando a soluciones donde normalmente no se considera usar agente limpio. Como les di el ejemplo inicial, almacenamiento extensivo de medicamentos, plantas de producción de medicamentos, plantas de producción de comida,
El hecho de que yo tenga que activar una solución de espuma o de agua en una planta de comida significa un paro de la planta y volver a obtener la certificación sanitaria para operación puede tomar días. Con agente limpio, el paro de la planta puede solo significar horas. O sea, el cambio es total de paradigma de por qué decidir un agente limpio en lugar de una solución tradicional con agua con espuma. Tenemos almacenamiento intensivo de papel, como les decía, los archivos, etcétera, de ciertas instituciones que deben mantenerse, pues hoy día se complica, se convierten en un proyecto de un almacén, una bodega de grandes dimensiones, y en todo lo que sean grandes dimensiones, grandes espacios como generadores eléctricos, turbinas de generación eléctrica, bien sea normales o las tradicionales de agua, la nueva generación de energía alternativa, turbinas eólicas, grandes parques de generación fotovoltaica, todo eso requieren sistemas de agente limpio, tienen sus grandes ventajas, pero sobre todo su gran tamaño. Y en tamaño no hay solución más eficiente en el mercado que la nuestra, que se llama Titan 1230. Así que para finalizar, solo me queda una diapositiva donde quería mostrarles que nosotros, al utilizar solo el agente limpio Novec, logramos diseñar una solución portátil de recarga de agente limpio. Esto nos genera unos ahorros importantísimos para nuestros clientes y para nuestros usuarios finales. La versatilidad de, por ejemplo, si hay un sistema de agente limpio instalado en una mina o en un puerto y es de un tamaño muy importante y hay que recargarlo, pues el costo, primero, no hay que comprar un sistema nuevo desde Estados Unidos para reemplazarlo. Y segundo, la recarga se puede hacer en sitio. Yo puedo llevar el Novec, la estación, como pueden ver en este diagrama, y operar la recarga, si las condiciones de seguridad se dan, para hacerlo en el sitio donde está el sistema de supresión, ahorrando mucho dinero y mucho tiempo a nuestros usuarios finales. Prácticamente en todos los países de la región ya hay cuando menos una compañía socia de trabajo nuestra certificada y capacitada con los equipos para hacer la recarga. Y pues es interesante que ustedes sepan que pueden promover esto oficialmente dentro de sus clientes para que sepan que es una de las razones por las cuales es conveniente elegir el producto de marca Sibo, porque en caso de una recarga hay cómo hacerlo localmente en un tiempo rápido, a un costo razonable, donde otras marcas no pueden hacer lo mismo, ¿no? Bueno, es básicamente lo que tenía que mostrarles hoy, algo muy general, pero espero que sea de mucha utilidad, con el soporte, por supuesto, del equipo regional de Full Protection.